Tiene la palabra asambleísta Patricio Donoso. Muchas gracias, señora presidenta. Señores legisladores, 2 errores no hacen un acierto. Repito, 2 errores no hacen jamás un acierto. Por tanto, los errores que se pudieron haber cometido y que de hecho así fue en el tratamiento primario hace 2 meses de este Código Penal, no puede el oficialismo volverlo a repetir, porque 2 errores no hacen un acierto. Alianza País admite que el nuevo código contiene errores por el apuro, y un legislador del oficialismo manifestó y con razón, que el apuro del GAFI implicó cometer errores. Si nosotros hemos presentado o no propuestas a esta ley o a este proyecto de ley, sí, Miguel Ángel Moreta, entre otros, y solo doy un ejemplo, hemos presentado propuestas, textos alternativos a muchos de los artículos. Tanto la Constitución de Montecristi como el Código de la Democracia establecen el papel de la oposición y nosotros los estamos cumpliendo. ¿Cuál es ese papel? Ser propositivos. Y ahora que ha sido reconsiderada todo el tratamiento de los considerandos del libro 1 y 2 de este código, pues tenemos que volver a repetir nuestras posturas, más allá de que por escrito lo hemos hecho y lo haremos siempre. El nudo crítico más grave ha sido, sin duda alguna, estimados colegas legisladores y señora presidenta, el artículo 146, aquel de la mala práctica profesional, que en términos prácticos se refiere a la mala práctica médica, porque no hay manera de castigar la mala práctica de un economista cuando se equivoque en sus acciones, o la mala práctica de un futbolista, o de un escultor, o de un pintor, o de un arquitecto que diseñó una casa. No, señores, este artículo 146 claramente hace referencia a la mala práctica médica, aún con los reparos que María José Carrión nos ha leído y que ha hecho referencia. Repito que en algún momento me llamó un pediatra y me dijo: asambleísta Donoso, yo recibo a los niños que nacen prematuros, muchos de ellos fallecerán. No puedo yo, me decía él, sacrificar mi vida, mi prestigio y mi libertad. Segundo, no encarezcamos la actividad médica, no le obliguemos al médico a mandar 3 exámenes o pedir, como dicen los médicos, 3 exámenes por si acaso nuestro paciente tenga algún problema en ingerir cierto medicamento. La mala práctica médica es una excepción, no la norma, no la regla. Por lo tanto, no volvamos a cometer el error de castigarlos tan draconianamente. Repito, draconianamente, con 1 a 3 años de prisión, otros a 5, dependiendo de la redacción que aquí hemos escuchado. Seamos justos con aquellos que algún día, si no lo hicieron ya, atenderán nuestra frágil salud. ¿Qué vamos a hacer con los geriátricos que atienden precisamente a pacientes que morirán? Yo le pido a la mayoría oficialista que no vuelvan a cometer errores, no solamente en el tema de la mala práctica médica, y lo digo en voz bien alta, sino en el tema del pánico económico. El pánico financiero podría estar o sería aceptable, como bien lo dijo Luis Fernando Torres en su primera locución hace ya semanas. No dejemos suelto aquello de la persecución al emprendedor ecuatoriano con lo referente a tener que demostrar su inocencia todos los días, con aquello del enriquecimiento privado no justificado. No alteremos la carga de la prueba, establezcamos la presunción de inocencia como se lo hace en todo el mundo, aún para los emprendedores ecuatorianos. Con respecto al tema del Internet, no seamos más papistas que el Papa. Ya me dirá alguno de ustedes que esto ya está retirado. ¿Retirado por quién, pues? ¿Retirado por quién?
si la reconsideración es un acto eminentemente legislativo, no ejecutivo. El veto es ejecutivo o la aprobación final es ejecutiva. El error de tipo, por mencionar rápidamente algunos errores que no pueden volverse a cometer. Error de tipo, que el delincuente arguya o argumenta que no conocía que tal acto era contrario a la ley y tendrá serias dificultades el Ministerio Público en sancionarlo. El cambio de la matriz productiva solo se logrará si el Código Penal, entre otras cosas, está bien redactado. No cometamos los errores que le lleven a la sociedad ecuatoriana a tener miedo a todo, a quejarse, a reclamar, a curar a los enfermos, a tener nuevos emprendimientos, a mirar el internet o a hacer uso de las redes sociales. Absurdo de todo absurdo. Señora Presidenta, el artículo 506, el inherente a los medios de prueba. Esto es terrible contra quienes tienen el deber de informarnos y nosotros el derecho a ser informados. Cuando habla de que los medios de prueba serán el documento, el testimonio o la pericia y la entrega cuasi obligatoria de la fuente de donde salieron las informaciones que los ciudadanos recibimos de una prensa que debe ser libre. ¿Dónde queda el derecho a informar y ser informados? ¿Dónde queda la privacidad? ¿Dónde queda la capacidad investigativa? Señora Presidenta y estimados colegas legisladores, el artículo 686, y amigos, si hemos presentado por escrito todo esto, léalo, doctor Mauro Andino. El artículo 686 debe incorporar la división de los delitos de opinión con respecto a otros delitos. Porque si queda como está, es decir, si se vuelve a cometer el error de octubre, en diciembre y enero estaremos todos los ecuatorianos sumisos a la persecución del gobierno de turno. Concluyo diciéndoles que hay muchos artículos que deben ser reparados, reconsiderados en términos prácticos, aun cuando en términos teóricos ha sido reconsiderado todo el paquete del libro 1, libro 2 y los considerandos. Hagamos las cosas bien, no produzcamos un código penal al apuro. Ya no hay el cuco del GAPI, ya no hay el apuro del GAPI. Además de qué, y hago una pequeña digresión, lo del GAPI no es culpa de los ciudadanos, pues. El tema GAPI es culpa del gobierno, en el tema de no poner en orden la persecución a los dineros mal habidos. De tal manera que actuemos con serenidad. Ese es el papel de una oposición responsable, el decir las cosas propositivamente. Y creo que el bloque oficialista tiene la oportunidad, hoy que ha sido reconsiderado todo ese paquete, de escuchar nuestra opinión, de leer nuestros argumentos, de escucharnos cuando hablamos. Cuando le decimos al oficialismo, aprobemos un código penal que no tenga los errores y vicios persecutores. Atiendan nuestras opiniones, que son absolutamente emanadas de buena fe, de buena voluntad. Concluyo diciéndoles que no puede ser posible en el plano empresarial que documentos supuestamente entregados incompletos en términos laborales, en términos tributarios, consten en un código penal integral como manera de persecución al emprendedor ecuatoriano. El vocablo emprendedor, o de ahí, del vocablo emprendedor, nace la palabra empresario. Lo he dicho muchas veces, lo repetiré siempre, porque soy un defensor de la actividad privada como generadora del empleo productivo, generadora de la riqueza para ser repartida, generadora de la libertad. Libertad, la que Nelson Mandela promulgó por el mundo entero. Necesitamos más Mandela en el gobierno y menos persecución en el Código Penal Integral. Muchísimas gracias.